Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con una de esas ideas que, de verdad, lo cambiaron todo en cómo entendemos el lenguaje. Vamos a sumergirnos en el pensamiento de Ferdinand de Saussure para pillar bien su concepto del signo lingüístico. Muy bien, para que no se nos escape nada de la idea de Saussure, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero vamos a desmontar un error muy típico, el de la nomenclatura. Después veremos su modelo de dos caras, nos aprenderemos sus términos clave, significado y significante, y para terminar exploraremos dos principios que lo revolucionan todo, la arbitrariedad y la linealidad. ¡Vamos al lío! Empecemos por el principio, quitándonos de la cabeza una idea que casi todos hemos pensado alguna vez. A ver, parece lógico, ¿no? El mundo está lleno de cosas y el lenguaje lo que hace es ponerles nombres, etiquetas. Pues bueno, Saussure nos dice que esta visión, aunque parezca de puro sentido común, es precisamente el primer obstáculo a superar. A ver, la idea de toda la vida es que el lenguaje funciona como una nomenclatura, o sea, como un gran catálogo de nombres para las cosas que ya existen. Por ejemplo, vemos un árbol y le asociamos la palabra árbol. Directo y sencillo. ¿O no? Pero es aquí donde Saussure dice, un momento, esta idea es demasiado simple. Da por hecho que los conceptos ya están ahí, definidos en el mundo, esperando a que les pongamos un nombre. Pero no explica cómo se forma esa conexión de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? Vale, si el lenguaje no es una simple lista de etiquetas, ¿qué es? Pues aquí llega la idea revolucionaria de Saussure. Él propone que el vínculo no es entre una cosa del mundo y un nombre, sino algo mucho más profundo. Algo que existe por completo dentro de nuestra mente. Y ojo, que aquí está la clave de todo. El signo lingüístico es una unidad puramente mental, psicológica. Es una especie de moneda con dos caras que no se pueden separar. Por un lado, la idea abstracta y por otro, la huella sonora que esa idea deja en nuestra cabeza. Pensemos de nuevo en el árbol. Por un lado tenemos el concepto, la idea general de árbol, con sus ramas, sus hojas, y por otro tenemos la imagen acústica, esa huella mental del sonido árbol que podemos oír en nuestra mente sin ni siquiera mover los labios. Lo genial es que estas dos caras son inseparables. No se puede tener una sin la otra. Vale, ya tenemos la idea de las dos caras. Ahora vamos a ponerles los nombres técnicos que propuso Saussure para que no hubiera líos. Él sabía que concepto e imagen acústica podían llevar a confusión, así que introdujo dos términos que hoy son la base de la lingüística. Es muy fácil. Donde antes decíamos concepto, ahora decimos significado. Y donde decíamos imagen acústica, ahora decimos significante. El pack completo, la unión de los dos, es el signo. El significante es la forma, el sonido. El significado es la idea, el contenido. Muy bien, ya tenemos las piezas del puzzle, significado y significante. Pero la pregunta del millón es, ¿qué tipo de lazo los une? O sea, ¿por qué la idea de árbol está unida a esos sonidos y no a otros? La respuesta de Saussure es el primer gran principio de su teoría, y es una auténtica bomba. Arbitrario, esa es la palabra clave. Significa que la conexión no está motivada, que no hay ninguna razón lógica o natural. No hay nada en la esencia de un árbol que le obligue a llamarse A-R-B-O-L. Es simplemente una convención social, un acuerdo que hemos aprendido. Y la prueba definitiva, la que no admite discusión, es la existencia de diferentes idiomas. El concepto de buey es el mismo en todas partes, ¿verdad? Pero a cada lado de una frontera se le asigna un significante, un sonido totalmente diferente. Si el vínculo fuera natural, si hubiera una razón lógica, todos usaríamos la misma palabra. Un momento. ¿Y qué pasa con las onomatopeyas? Palabras como wow o tic-tac, que en teoría imitan sonidos reales. Esta es la objeción clásica a la idea de arbitrariedad. Y bueno, parece un buen argumento. O quizá no tanto. Vamos a verlo. Pues resulta que ni siquiera las onomatopeyas se salvan. Son imitaciones, sí, pero muy aproximadas y sobre todo convencionales. Cada idioma adapta esa imitación a sus propias reglas de sonido. No son una copia exacta del sonido real, sino una interpretación cultural de ese sonido. Y pasa exactamente lo mismo con algo tan espontáneo como un grito de dolor. Ay, ayé, ao. Cada cultura lo expresa a su manera. Así que sí, el principio se mantiene firme. El vínculo entre significado y significante sigue siendo arbitrario. Vale, ya hemos dejado claro que el vínculo es arbitrario. Ahora vamos con el segundo principio de Saussure. Este parece muy obvio, casi de cajón, pero es igual de importante para entender por qué el lenguaje está organizado como una cadena. A ver, como el lenguaje es sonido, lo percibimos con el oído, y por eso solo podemos procesarlo de forma secuencial, uno detrás de otro. Es como un hilo que se va desenrollando en el tiempo. Se mide en una única dimensión, una línea. El significante es como una cadena, eslabón tras eslabón. No se puede decir árbol de golpe, se dice A, luego R, B,
O y L. Al escribirlo, como vemos en pantalla, simplemente cambiamos esa línea de tiempo por una línea en el espacio. Pero la idea es la misma. Todo va en orden, en secuencia. Y esto, claro, es una diferencia brutal con los significantes visuales, como una señal de tráfico que la vemos y la entendemos entera de un solo vistazo. El lenguaje no funciona así. Su naturaleza lineal condiciona toda su estructura, de arriba a abajo. Entonces, para quedarnos con lo más importante, ¿cuál es el gran cambio de Saussure? Pues que nos hizo pasar de ver el lenguaje como un simple diccionario de etiquetas para las cosas a entenderlo como lo que es de verdad, un sistema, un engranaje de signos arbitrarios que se relacionan entre sí. Y esto nos deja con una última reflexión, una que da un poco de vértigo. Si el lenguaje no es un espejo del mundo, sino un sistema con sus propias reglas, ¿hasta qué punto es el propio lenguaje el que moldea nuestro mundo y nuestra forma de pensar en él? Ahí queda esa pregunta.